Hola, somos el grupo 18, vamos a hablar del aparato excretor, estructura, función, histología. ¿Qué es el aparato excretor? El aparato excretor está formado por el sistema urinario encargado de la producción, almacenamiento y eliminación de la orina y de las glándulas sudoríparas que eliminan el sudor. El sistema urinario se compone por dos riñones, derecho e izquierdo, que elaboran la orina y la evacúan por vías excretoras. A partir de cada pelvis renal, la orina recorre la uréter correspondiente que la conduce a la vejiga urinaria. Este reservorio es el encargado de la evacuación de la orina al exterior en el periodo a través de la uréter. Riñones. Los riñones son grandes órganos de color rojo amarronado con forma de habichuela, de consistencia firme y su parénquima es muy resistente. Están ubicados a cada lado de la columna vertebral en el espacio retroperitoneal, que son posteriores al peritoneo, de la cavidad abdominal posterior. Estos se extienden desde la 12ª vértebra torácica hasta la 3ª vértebra lumbar y el riñón derecho está ubicado apenas más abajo que el izquierdo. Cada riñón mide aproximadamente 12 centímetros de longitud por 6,5 de ancho. Pesa aproximadamente 140 gramos en el hombre y 125 en la mujer. Estos órganos son alargados de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. Su borde cóncavo está orientado medialmente. En cada riñón se distinguen dos caras convexas, una anterior y otra posterior, dos bordes, uno lateral convexo y el otro medial escotado en su parte media. Este corresponde al glio renal. Una incisura vertical profunda que permite la entrada y salida de los vasos y los nervios renales y la salida de la pelvis renal. Es decir, el segmento inicial del uréter dilatado a la manera de embudo. Por último, dos extremidades o polo superior e inferior. En el polo superior de cada riñón, incluida dentro de la fascia renal y de una gruesa capa protectora de tejido adiposo perirenal, se ubica la glándula suprarrenal. Después, la configuración interna, que en un corte vertical del riñón se muestra desde el exterior hacia el interior una cápsula fibrosa, luego inmediatamente más profundo el parénquima renal, que está prolongado hacia el seno renal por las papilas y las vías excretoras, que vendrían a ser los cálices y la pelvis renal. Después, la cápsula fibrosa es una membrana directamente aplicada sobre el parénquima renal. Está compuesta por dos capas bien definidas, una capa externa de fibroblastos y fibras colágenas y una capa interna con un componente miofibroblastos. La contractilidad de los miofibroblastos contribuiría a resistir las variaciones de volumen y presión de la función renal. Se une el riñón por medio de tractos conjuntivos que penetran en el órgano. Estos tractos son muy delgados, por lo cual también es fácil separar la cápsula fibrosa del parénquima renal. La cápsula se introduce a la altura del ilio, donde forma el tejido conjuntivo que cubre el seno, y se torna continuo con el tejido conjuntivo que forma las paredes de los cálices y la pelvis renal. Y bueno, y el parénquima renal se compone de dos partes, una central denominada médula renal y otra periférica o corteza renal. Está organizado en lóbulos renales, cada uno compuesto por una pirámide rodeada por corteza renal. Y cada riñón tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Las vías excretoras están compuestas por los cálices menor y mayor y la pelvis renal. Los cálices renales menores son conductos membranosos de 1 centímetro de largo aproximadamente, cuyo número es igual al de las papilas renales. Cada uno de ellos se inserta por medio de un extremo ligeramente ensanchado alrededor de la base de una papila renal, la cual sobresale en el conducto a la manera de un tapón cónico. Por su otro extremo, los cálices renales menores se abren en un cáliz renal mayor y su dirección está sujeta al de las papilas renales correspondientes. Los cálices renales menores se unen en grupos de 2 a 4 y forman los cálices renales mayores. El número de cálices renales mayores varía de 2 a 5 y habitualmente son 3, que se denominan superior, medio e inferior. Los cálices renales mayores se escalonan de superior a inferior en un mismo plano frontal y en ocasiones alguno de ellos se desvía para situarse en un plano oblicuo. La longitud de los cálices renales mayores es muy variable, es tanto mayor cuanto menor sea la pelvis renal y en general cuando existen solamente 2 o 3. El cáliz renal mayor superior es el más largo, pero es menos ancho que el inferior y los cálices renales mayores se abren en la base a la pelvis renal. Por otro lado, la pelvis renal es un segmento ensanchado del aparato excretor del riñón en conjunción de los cálices renales mayores
Se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el ilio del riñón. Se distinguen en ella dos caras, una anterior y otra posterior, un borde supromedial convexo y oblicuo, un borde inferior casi horizontal y ligeramente cóncavo y un vértice inferior que tiene continuidad con el uréter. Por último, una base situada superior y lateralmente en el seno renal. La forma y las dimensiones de la pelvis suele ser muy variable. Cuando la pelvis renal es ampular, los cálices renales mayores son cortos y a veces se hallan ausentes, y los cálices renales menores Uretra. La uretra es el conducto excretor de la vejiga urinaria. De ella podemos mencionar dos, la uretra masculina y la uretra femenina. La uretra masculina comienza desde el cuello de la vejiga urinaria hacia el meato excretor. A lo largo de su trayecto, la uretra atraviesa la próstata, después el plano musculofacial del periné y por último penetra una vaina eréctil del cuerpo esponjoso. Y bueno, estas tres relaciones que mencioné se pueden distinguir en tres porciones que se divide la uretra: la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. La uretra desciende primero casi verticalmente en el espesor de la próstata, enseguida se inclina inferior y anteriormente hasta su entrada en el cuerpo esponjoso e inferiormente a la sínfisis púbica. Y en esta primera parte de su trayecto se puede distinguir una ligera curva de concavidad anterior. Y la porción que podemos considerar más importante es la porción prostática, porque se encuentran los conductos eyaculadores. Cuando el hombre eyacula, el cuello de la vejiga se cierra para que no pase la orina y así el esperma sale a través de los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores. Y la uretra, cuando el pene está flácido, mide 16 centímetros de longitud aproximadamente, que se distribuyen de la siguiente forma: la porción prostática, 24-30 milímetros, la porción membranosa, 12 milímetros, y la porción esponjosa, 12 centímetros. Y la uretra de la mujer se extiende desde el cuello de la vejiga urinaria hacia el meato urinario. Su dirección es ligeramente oblicua, inferior y anteriormente, se aproxima mucho a la vertical y es casi paralela a la vagina situada posteriormente, y no es exactamente rectilínea, sino que presenta una ligera curva cóncava anteriormente. Su longitud mide de 3 centímetros, su diámetro normal mide aproximadamente 7 milímetros, y el punto más estrecho y menos dilatable es el orificio externo de la uretra y es muy extensible. Bueno, los uréteres conducen a la orina desde la pelvis renal hacia la vagina urinaria. La parte distal del uréter ingresa en la vejiga urinaria y sigue un trayecto oblicuo a través de la pared vesical. El epitelio de transición, que sería el urotelio, tapiza la superficie luminal de la red del uréter. El resto de la pared está compuesta por músculo liso y tejido conjuntivo. A menudo el uréter está incluido en el tejido adiposo retroperitoneal a medida que la vejiga se distiende por la acumulación de la orina. Los orificios de los uréteres se comprimen, lo cual reduce la posibilidad de que vaya reflujo de orina hacia los uréteres. Esta opción contribuye a prevenir la diseminación de infecciones de la vejiga y la uretra, que son sitios frecuentes de infecciones crónicas. En la porción terminal de los uréteres hay una capa gruesa externa de músculo longitudinal, además de las dos ya mencionadas, en particular en el segmento ureteral que atraviesa la pared de la vejiga. La vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un reservatorio extensible para la orina, ubicado en la pelvis por detrás de la sínfisis del pubis. Su tamaño y su forma cambian a medida que se llena. Tiene 3 orificios, 2 uréteres y uno para la uretra. La región triangular definida por esos 3 orificios en el triono es bastante lisa y tiene un espesor constante, mientras que el resto de la pared vesical es grueso y con pliegues cuando la vejiga está vacía y delgado y liso cuando la vejiga está distendida. Estas diferencias son un reflejo de los orígenes embriológicos del triono y el resto de la pared vesical. El triono deriva de los conductos mesonéfricos embrionarios y la porción principal de la pared se origina en la cloaca.
La vejiga está inervada por las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Las fibras simpáticas forman un plexo en la advetencia de la pared vesical. Es probable que estas fibras inerven los vasos sanguíneos de la pared. Las fibras parasimpáticas se originan de los segmentos S2 a S4 de la médula espinal y transcurren con los nervios esplácnicos pélvicos hasta la vejiga. Finalizan en ganglios terminales entre los haces musculares y la adventicia y son las fibras eferentes del reflejo de la micción. Las fibras sensitivas que van desde la vejiga hasta la porción sacra de la médula espinal son las fibras aferentes del reflejo de la micción.